Gracias por estar aquí. No solamente a las personas que están aquí, sino a las personas que están allí del otro lado, quizás en su teléfono, en su ordenador, conectando con nosotros de manera totalmente gratuita. Lo emitimos en Facebook y también en YouTube. Las personas que no puedan verlo ahora, queda registrado y pueden verlo en cualquier momento. Incluso los que están aquí pueden volver a verlo luego cuando quieran. Tenemos una visita especial hoy, aquí. Los amigos de la secta. Perdón, de la sexta. El equipo de investigación nos ha venido a investigar, a ver qué hacemos, a qué nos dedicamos. Hemos abierto la puerta de nuestra casa para que pudieran ver y encantados de recibirles. El tema que vamos a hablar hoy lo venimos desarrollando ya creo que desde el mes de mayo, más o menos, todos los meses de manera gratuita. Es acerca de la nueva espiritualidad. Y ahora se va a extender, ya que por el hecho que se ha liberado las fronteras, los vuelos y la posibilidad de reunirnos en presencia. He comenzado una gira internacional. Ahora me voy a México mañana y vamos a dar una charla allí en Tulum sobre chamanismo y espiritualidad. Vamos a seguir con el tema. Luego, en noviembre, voy a ir a Milán, en Italia, a finales de noviembre, y vamos a tener allí también un encuentro en donde vamos a continuar con el tema de la espiritualidad. Y en diciembre voy a ir a Turquía y allí en un teatro vamos a hacer una gran conferencia sobre sufismo, chamanismo y la nueva espiritualidad. Así concluiremos el año, difundiendo este tema tan apasionante, que en este caso siento en mi corazón poder enfocarlo estrictamente en lo que es la vida, el día a día. La espiritualidad, como siempre lo he definido, los que me conocen lo saben, es algún tipo de psicosis más o menos controlada. Millones de personas en todo el mundo y en todas las épocas, hartos de vivir atrapados por la neurosis, ya sea la angustia, la ansiedad, la depresión, los conflictos, no pudiendo aguantar. La realidad es tan pesada que necesitan desconectarse de la realidad. Y para eso ha servido la espiritualidad, para tener un plano más elevado, más allá de lo dura que parece ser la vida. Desde siempre las religiones han estado al servicio justamente de recoger personas que tienen esa inquietud interior de poder ir más allá de sí mismos, más allá de lo que creen ser, más allá de lo que parece que son las cosas. Pero no debemos confundir religión con espiritualidad, por favor. La espiritualidad que estamos proponiendo no es una espiritualidad que nace de mí, ni de nosotros. Es una espiritualidad que ya ha nacido en el mundo. Y nosotros que viajamos por todo el mundo lo sabemos porque nos encontramos con personas que están buscando exactamente lo mismo que yo. Poder encontrar adentro un espacio trascendente, puro, libre, que no dependa de un libro de escrituras, de dogmas, de mandamientos. El respeto incondicional por la libertad individual del ser humano, sabiendo que el ser humano está por encima de todas las cosas, pero nunca por encima de otro ser humano. Nunca.
En el momento que te pones por encima de otro, al otro lo excluyes, lo dejas afuera. Y me gustaría, en el tiempo que tenemos hoy, profundizar en esta idea, que es una espiritualidad exclusivamente inclusiva. En esto quiero, si me permiten, profundizar hoy. ¿Qué significa que es una espiritualidad inclusiva? Como bien saben, yo he desarrollado la teoría evolutiva del lenguaje y tiene una serie de enunciados dicha teoría. Uno de esos enunciados afirma que todo lo que decimos, los seres humanos, proviene de una parte muy profunda de nosotros, más allá de lo racional, más allá de lo consciente, más allá de lo intelectual, incluso más allá de lo emocional. Viene de nuestro inconsciente. Un lugar que ni es malo ni es bueno, ni es oscuro ni luminoso. Simplemente allí hay muchas cosas ocultas, quizás reprimidas, negadas, olvidadas. Y parece ser que el lenguaje está guiado por toda esa información que está en lo profundo de nosotros. Si en lo profundo de nosotros está el registro de que hemos sido rechazados, maltratados o mirados desde arriba como si fuésemos menos que otros, en el inconsciente hay un registro de exclusión. Casi yo me animaría a decir que todos los que estamos aquí, en algún momento de la vida hemos tenido algún episodio de exclusión. Si quiere, hacemos la prueba, empezando por mí. ¿Quién ha tenido un episodio de exclusión? La mayoría o todos. Si la exclusión está dentro de la biografía de nuestra historia personal, la exclusión se va a manifestar a través del lenguaje. El lenguaje va a estar plagado de señales que estás dejando de lado al otro, que no lo consideras, que no lo aceptas, que lo rechazas. Dentro del lenguaje de lo que podríamos llamar las religiones o la espiritualidad, también el lenguaje está contaminado de exclusión. Nosotros tenemos un método con 14 premisas. Premisas son comprensiones que hemos alcanzado para saber cómo manejar el lenguaje en relación a otro. Y para que en el lenguaje no esté presente la exclusión, aunque la hayas vivido, puedes ser consciente de eso y dejarlo de lado para poder tratar al otro de una manera inclusiva. La premisa número 1, que es la más importante de las 14 premisas del método de evolución interior, dice que la solución no está afuera. Dice textualmente, lo externo no funciona. Esto es lenguaje inclusivo. Si tú te presentas ante mí y yo vengo aquí a darte un discurso acerca de lo mal que está la humanidad y te trato a ti, lo mal que estás, cómo has venido, el problema que tienes, lo jodido que estás, el trauma, la herida, te estoy haciendo un profundo daño porque sin querer, aunque tenga la mejor de las intenciones, me estoy excluyendo a mí. Yo tengo el mismo problema que tú. En tal caso puedo hablar de el problema que tenemos. El sufrimiento que padecemos
me incluyo en el plural, me incluyo. Yo estoy incluido. Yo soy parte del problema. Si te encuentras con una persona, una persona puede ser un político, un presidente o un religioso, que te hace ver de que tú estás en problema y él no, seguramente después te va a ofrecer la solución. Así han funcionado las tiranías. Te meten miedo porque hay un peligro y después te dicen, nosotros tenemos la solución también. En la espiritualidad que estamos proponiendo, no podemos usar un lenguaje en el cual no estemos todos incorporados, todos. La humanidad está padeciendo un problema. Yo soy humano como tú, somos. Tenemos muchos problemas y problemas serios. Entonces lo que quiero proponer, en el caso del día de hoy, en esta pequeña charla, que lo dice allí, es una espiritualidad que es una actitud de vida natural. Si respeto mi propia naturaleza como ser humano, me considero tan humano como tú y tú como yo. Hablemos de cualquier tema, sabiendo que ese tema es de todos. De hecho, que yo no podría hablar un tema acerca de ti si ese tema no me estuviera pasando a mí o si en algún momento no me hubiese pasado. Porque si no estaría hablando de algo que no experimenté, no viví. La espiritualidad que está basada en hablar en textos sagrados es una espiritualidad teórica, intelectual, racional, que no proviene de la experiencia. Y cuando te ofrecen seguir todo tipo de reglas, de mandamientos, deja de ser espiritualidad y se convierte en religión. Entonces la religión, como tiene sus propios sistemas morales, el que sea, y no los critico porque los respeto, siempre he respetado todas las religiones. Pero lo cierto es que cada religión tiene su propio sistema moral o de valoración, en donde te dicen que sí y que no, qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Entonces, si la religión dice que teniendo una sexualidad que no sea la que se considera normal, si no eres hétero, estás fuera. Eres excluido. Si no eres vegetariano, no puedes estar. Si fumas o si has tenido esto o lo otro, no puedes estar. Una espiritualidad inclusiva no pone condiciones a lo que eres, a lo que has hecho o lo que te ha sucedido en la vida. Esto es patrimonio de la humanidad. La espiritualidad es de todos y es para todos, porque se refiere al hecho de que reconocemos que hay un universo interno que, como no sabíamos cómo definirlo, pero intuíamos que tenía que ver con el cosmos, con las estrellas, le pusimos espiritualidad, búsqueda espiritual. La religión sencillamente se encargó de utilizar esa inquietud natural en los seres humanos para llevarla a los templos, a los edificios, para meterla en libros. La nueva espiritualidad está acorde con lo que estamos viviendo los seres humanos ahora, con la necesidad que tenemos, no solamente de conectar con los problemas que tenemos como seres humanos, como especie, sino conectar con los problemas que tenemos a nivel individual. Cada uno de nosotros tenemos cosas que resolver.
Y si las cosas que tenemos que resolver cada uno de nosotros la abordamos desde lo natural, como una actitud de vida natural, es una palabra que me encanta para poder acompañarla en lo que es la definición de esta nueva espiritualidad, que es natural, no moral. Aquello que respeta la naturaleza, que respeta la vida. En el año 1985 más o menos, quiero leerlo textualmente. Fue un reportaje que se hizo en las Naciones Unidas. Era acerca de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente, año 1988. Y el título era El desarrollo de nuestro futuro común. Y hicieron un llamado, año 1988, Naciones Unidas, que pudiera haber un desarrollo sustentable para salvar al planeta. Y ha definido esto como el logro de las necesidades básicas del presente, sin consumir los recursos que vamos a necesitar utilizar en el futuro. El informe también reconoce que hay algo que hacer. Y eso que hay que hacer debe hacerse ya mismo, dice el informe. Porque si no lo hacemos ya mismo, no habrá futuro para la humanidad. La conclusión, además de ser verdadera, es contundente. Pero este informe, lamentablemente, no profundiza en quién ha creado esas condiciones destructivas en el planeta. Lo reconoce por lo menos. Dice, hay que hacer algo y tiene que ser ya. Pero ¿quién lo creó? Lo creó justamente toda una humanidad suicida. En este momento es la causa número 1 en España, el suicidio, y en muchos países del mundo. La gente se quita la vida porque le ha perdido el sentido. Y el sentido de la vida se pierde cuando no puedes ver más allá de lo que crees ser, de lo que tienes, de lo que haces. Se pierde el sentido. Cuando la espiritualidad no está como posibilidad real en tu vida, que puedas elegir tener una espiritualidad pura, más allá de dogmas, de religiones. Si esa posibilidad no está disponible, o te quedas con la vida jodida en la que estás, o tienes que elegir alguna religión que te van a manipular, lavar el cerebro, o condicionar para que hagas lo que ellos exigen que tienes que hacer. La espiritualidad es un respeto incondicional por la libertad individual del ser humano. Ser humano que por amar la vida, lo que más respeta es la vida. La Tierra tiene millones de años todavía. El Sol mucho más.
tienen tiempo para resolver el efecto devastador que vamos a dejar los seres humanos aquí. Tienen mucho tiempo. La naturaleza se podría decir que tiene toda la eternidad disponible. Toda. Ya veremos qué hacemos. El ser humano no tiene tiempo. Es ya. Darnos cuenta de este simple hecho, que si no respetamos la naturaleza y no respetamos lo natural, estamos muy lejos ni siquiera de la posibilidad de considerarnos seres espirituales. A veces me pregunto, ¿cómo puedo saber yo mismo, si me considero un ser espiritual, cómo lo puedo ver en mi propia vida? ¿Cuáles son las pruebas que yo puedo ofrecerte a mí mismo para no engañarme? ¿Hablo de espiritualidad o esta espiritualidad de la que estoy diciendo la vivo? Si la vivo, ¿en qué la vivo? Ahora mismo veníamos para aquí con Paula, en el camino, aquí es camino de tierra para llegar aquí. Nos encontramos con una cabra tirada en el camino, como muerta, herida. Paula pasa por al lado y se paró. Le digo, no, mira que tenemos la conferencia. No, dice Paula, no. Vamos a ver qué le pasa. Abrimos la ventanilla, no se movía. Abrí la puerta, levantó la cabeza, me miró. Le digo, algo le ha pasado. Surgió en mí en ese momento una profunda compasión por una cabra que a lo mejor se está muriendo, está mal. A lo mejor podemos hacer algo. Me bajé y se levantó y salió corriendo. Pobre, la molesté. Después me di cuenta. Estaba así en un pocito, se ve que el sol que calienta la tierra, pensaba pasar la noche ahí y la molestamos sin querer. En ese momento me di cuenta. ¿Qué actitud tienes con las plantas? Mira qué simple, con los animales. Cada vez que entro a esta casa, estoy viendo permanentemente qué actitud tienen las personas que viven en esta casa con las plantas y con los animales que aquí hay. Aquí hay muchos gatos, ¿verdad? No sé cuántos. Y las plantas son seres vivos. ¿Y qué actitud tienes y cómo te diriges a otro ser humano? ¿Cómo le miras? ¿Cómo le tratas? ¿Cómo le hablas? Si la espiritualidad no se puede ver en esos actos de nuestra vida, olvídate de la palabra, por favor. Déjate de engañarte. Por favor. Si vamos a hablar de espiritualidad, vamos a hablar de respeto por la vida, de respeto por la libertad y respeto por lo que cada uno es, sea lo que fuera. Maestros de todos los tiempos, como Jesús, como Buda, han hablado de esto de distintas maneras. Pero ellos no crearon la religión. Ellos vinieron a traer luz a lo que al ser humano le estaba ocurriendo. Pero ellos no crearon la religión. La religión la crearon aquellos que le siguieron. Por eso es tan peligroso tener discípulos. Por eso yo tomé la decisión de no tener discípulos, solo seguidores de Facebook, redes sociales. Porque los discípulos
son un peligro. Te mueres y en un pispás organizan una religión. Ojo, si es que se ponen de acuerdo, ¿eh? Porque la mayoría de maestros que he conocido de la nueva era, después que se murieron, se agarraron a los pelos, vamos, se pelean, no queda nada. Pero vamos a suponer que se ponen de acuerdo. Te montan una religión. Luego el maestro quiere resucitar para matarles. Pero no vine a crear una religión, no vine a crear mandamientos, vine a decirles sencillamente que hay otra posibilidad, que es posible de verdad salir del lío en el que estamos metidos los seres humanos, pero tenemos que recordar lo que verdaderamente somos, que eso está dentro de nosotros. No está fuera, no está en un maestro, no está en una iglesia, no está en un libro, está dentro de ti. Lo externo no te puede dar la solución. Esa es la premisa número 1 sobre la que se sustenta no solamente el método de evolución interior, sino que también toda esta serie de conferencias que vamos a dar acerca de la nueva espiritualidad. Lo externo te puede funcionar si, por ejemplo, tienes un problema de salud, como nos pasó ayer con nuestra hija, ¿no? Antes de ayer. Recurrimos a nuestro médico, le dijimos, le pasa esto. Lo externo te puede funcionar para cuestiones operativas. Si se me rompe el coche, voy al mecánico. Lo externo funciona. Pero para lo que tiene que ver con asuntos internos del ser humano, lo externo no funciona. Y si alguien te dice que una terapia, una medicina chamánica, o lo que te van a decir, o un método, eso te va a sanar o eso te va a resolver las cuestiones internas, sal corriendo urgentemente de ahí. Porque eso es manipulación. No nos cansamos de decir, si vienes aquí y quieres hacer algún proceso terapéutico con nosotros, desde el principio al final vamos a decir, nosotros no tenemos la solución. Nosotros ni curamos el cáncer, ni curamos ningún tipo de enfermedad, ni sanamos a las personas. En el mundo se está diciendo mucho esto, en el mundo espiritual, terapéutico, que sanan a otros. Por eso afirmo, la sanación está enferma. Los sanadores están profundamente enfermos, porque ostentan el poder de decir, yo te sano a ti. ¡Wow! Yo puedo despertar tu conciencia. ¡Qué maravilla! Eso es mentira. Incluso cuando hablamos de medicinas que pueden funcionar, medicinas alopáticas, que pueden funcionar a muchas personas, hay personas que no le funciona ninguna medicina, ¿verdad? Es así, Farah, ¿verdad? Hay medicina que a millones de personas les funciona, pero hay algunas personas que no funciona. ¿Por qué no le funciona? Porque la última palabra para que algo te funcione, la tienes tú, la tengo yo. Y si yo decido que ninguna medicina del mundo me va a funcionar, no me va a funcionar, porque ya he tomado la decisión interna de que nada funcione, muy probablemente porque me quiero morir. Cuando te conectas con la vida, cuando te conectas con lo natural, incluso aunque estés enfermo, eso en sí mismo, conectarte con la vida, es lo más natural que existe. Y es muy difícil morirse de una enfermedad si estás enamorado de ti y de tu propia vida. A la enfermedad, te aseguro, se le complica muchísimo matarte si estás enamorado de la vida, si estás enamorado de ti, y si me permiten, aunque este es un gran desafío, si te enamoras también de la enfermedad. Porque entonces ya estás con un pie adentro de la espiritualidad. Si me he enfermado, por algo será. No necesito echar culpas a nadie.
me tocó. ¿Quién? Dios, el creador, el destino. Por alguna razón me tocó. Y si puedes comprender que todo, absolutamente todo lo que te llega en la vida, llega porque sí, sin más. Ya estás adentro. A través de esa comprensión, estás adentro de la existencia. Te estás incluyendo a ti mismo. Si culpas que lo que te sucede es por esto, los estás dejando afuera y tú te quedas afuera. Esto es una espiritualidad inclusiva. Me hago cargo de todo lo que me ocurre. Incluso que vengan a filmarme en mi propia casa para difamarme. Me hago cargo. Gracias. Seguimos el mes que viene. La fecha, ¿la sabemos? Creo que 17 de... 17 de noviembre vamos a estar continuando con el tema de la nueva espiritualidad, profundizando en la medida que podamos, y 30 minutos como hacemos ahora, no más, porque es como que quiero que se queden con las ganas. Y si tienen preguntas para hacer, me gustaría que organizáramos, como hicimos última vez en Milán, un chat a gente que le interese de verdad el tema de la espiritualidad y quieran hacer preguntas, con mucho gusto le podemos responder. Podemos hacer un chat, organizarlo, porque a mí personalmente me escribe mucha gente y me preguntan cosas, pero son diálogos personales y me gustaría hacerlo público, o crear un grupo en Facebook, o tener un chat de WhatsApp, me da igual el medio, o Telegram, me da igual el medio, que podamos conectarnos con este interés en común de lo que es la necesidad inminente de conectar con la parte espiritual de cada uno de nosotros y del otro. Gracias. Ahora van a continuar en unos minutos. Va a haber otra sesión de formación con Elian, con mi hijo, y con Eric. ¿Es correcto? Más o menos en 15 minutos puede ser. O 20 minutos. En 20 minutos, si quieren pueden salir, ir al baño y luego vuelven aquí, porque ahora tenemos una pequeña charla con los periodistas. Gracias.